Muy buenas noches y bienvenidos a otra charla más de bienestar, renacer. Quien les habla es Isaías Cortés y estoy bien contento de regresar. Hace un tiempito que estuvimos fuera, tomamos unas vacaciones. No obstante, antes de irnos de vacaciones, pues anunciamos esta charla para que supieran que íbamos a continuar. Y la charla está bien a tono con lo que está pasando en estos días. ¿Por qué? Porque estamos a la expectativa y ese es el título de esta charla. A la expectativa. ¿Por qué? Pues estamos comenzando un nuevo año, estamos a la expectativa y esperanzados de que este año nos va a ir muchísimo mejor. Otra cosa importante, acabamos de terminar un año donde hubieron elecciones y estamos comenzando con nuevos gobiernos. Un nuevo gobierno tanto aquí en Puerto Rico como en los Estados Unidos. Así que estamos a la expectativa. Y pues quiero comenzar definiendo brevemente qué es estar a la expectativa. Es estar en un modo de espera. Es similar al que adoptan ciertos aparatos electrónicos que aparentemente están apagados, pero están prendidos. Y entonces tú los tocas y de momento encienden. Aparenta que están apagados mientras no están en uso. Cuando los tocas o tocas una tecla, encienden de momento. Y a eso le llaman en un buen inglés stand-by. Stand-by. Y nosotros estamos stand-by. Estamos ahí a la expectativa. Ahora, les pregunto, ¿qué sensación uno tiene cuando espera algo bueno? Y yo les voy a decir, cuando yo espero algo bueno, estoy con entusiasmo, estoy alegre, estoy que ni duermo a veces del entusiasmo para poder recibir eso que viene de camino, que es algo bueno. Ahora, ¿cómo es la sensación cuando esperamos algo negativo, algo malo, algo que podría ir mal? La sensación no es muy agradable. Tensión, ansiedad. Y la otra es, ¿cómo es la sensación cuando no esperamos nada? Y me puse a pensar en eso. Yo decía, caramba, no sé cómo será, porque es como quizás un modo neutral. Pero les hago estas preguntas para llevarlo a pensar en este proceso, pues, cuando estamos a la espera de algo. ¿Qué es expectativa? Vamos a ver, vamos a definir. Y expectativa se deriva del latín expectatum, que quiere decir o se traduce como algo que es visto o algo que ya he mirado, algo que ya he visto. Y cuando nos vamos a ese plano, pues podemos pensar que es algo que hemos tenido en nuestra imaginación. Ahora, la expectativa es la esperanza. Es un sueño, es una ilusión de realizar o cumplir un determinado propósito. Ahora, hay expectativas que podemos tener basadas en datos concretos. Cuando digo datos concretos es que ya es un hecho, que tenemos evidencia, que tenemos ya todo alineado, tenemos los recursos y esperamos que eso ya va a llegar, eso va a llegar. Es bien concreto, es firme. Y ejemplo de eso, por ejemplo, vamos a decir que yo fui a la mueblería y compré un set de secadora con lavadora y me lo van a entregar este viernes. Pues yo estoy a la expectativa de que este viernes en la tarde se me haga esa entrega. Eso es algo concreto porque ya yo hice todos los arreglos. Ahora, está el otro lado, que es la expectativa cuando tenemos un sueño o tenemos una meta o convivimos con alguien o compartimos con otras personas y uno espera algo de esas personas o espero algo del entorno o espero algo de la sociedad o por ejemplo
esta situación que estamos viviendo de la pandemia, tenemos unas expectativas en cuanto a quizás cuánto tiempo más va a durar esta pandemia, qué resultados van a dar las vacunas y tantas cosas que podemos tener expectativas. Podemos tener expectativas en cuanto a estos gobiernos que comienzan ahora. Podemos tener expectativas en cuanto a la economía, qué va a ocurrir con la economía. Tantas cosas que no tenemos toda la data, no sabemos a ciencia cierta qué va a ocurrir. Sencillamente vamos viendo las cosas día a día y nos vamos enterando de las noticias. Así que tenemos dos panoramas. Expectativas en cuanto a cosas que son concretas, firmes, que ya están ya arregladas, y expectativas en cuanto a cosas que están por ocurrir y que no todo está arreglado, no tenemos toda la información y lo que podemos hacer meramente es especular. Ok, ahora vamos a ver, ¿tener o no tener expectativas? Esa es la pregunta. Yo estaba buscando información cuando me estaba preparando para esta charla y vi unos artículos en internet de unas personas que escribían que es mejor vivir sin expectativas. Porque al no tener expectativas, pues tú no vas a tener desilusión, no vas a tener decepción, porque no esperas nada, pues no te decepciona. Y yo le voy a decir una cosa, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo entiendo que todos nosotros debemos tener nuestras expectativas, sobre todo bien alineadas, tanto con nosotros mismos, con los demás también. Ahora, aquí la fórmula secreta es la siguiente. Esto es una fórmula, es importante, que tiene 3 componentes. Número 1, tener expectativas sumado a tener flexibilidad de comportamiento, sumado a capacidad de soltar, es igual a bienestar. Ahí está una formulita. Es importante que tengamos nuestras expectativas y al mismo tiempo que podamos tener esta flexibilidad de pensamiento para cuando las situaciones o las cosas no ocurran exactamente como las estamos esperando, que podamos ser flexibles en aceptar los equivalentes, porque a veces no me dan los resultados exactos que yo quería, pero quizás un bioequivalente, ¿verdad? O un facsímil razonable, eso podría ayudar. Y a la misma vez que yo tenga la capacidad de soltar y olvidarme del asunto cuando yo estoy esperando algo y quizás me da un poco de ansiedad porque yo quiero que ocurra como yo quiero, y lo que puedo hacer es, mira, yo deseo esto, pero si no ocurre como yo quiero, lo suelto también, tranquilo. Yo voy a hacer todo lo mejor que esté a mi alcance porque las cosas salgan como yo quiero. Pero si como quiera, con todo mi esfuerzo, no se dan, pues nada, yo sé que lo que ocurra va a ser para mi bien. Y esa capacidad de soltar nos va a ayudar, junto con la flexibilidad de pensamiento, a evitar esas decepciones y esas desilusiones. Pero sí es importante tener expectativas, porque las expectativas nos dan guía, nos dan propósito, nos dan entusiasmo, nos dan una razón de vivir. Así que es importante que tengamos expectativas con nosotros, ¿ok? Ahora, como les dije, hay expectativas que pueden ser bien detalladas, bien específicas. Y la situación con ese tipo de expectativas es que si no se dan exactamente como lo estás detallando, podría haber algo de decepción. Entonces yo les recomiendo que seamos un poquito más laxos en ese aspecto, un poquito más flexibles, quizás tener expectativas un poco más generales, siempre y cuando esa expectativa cumpla con el propósito principal. Por ejemplo, una persona quizás quiere tener una casa
y empieza a definir todos los detalles. Yo quiero esta casa y la quiero en este lugar y la quiero en de este color, la quiero con estas habitaciones y empieza a establecer una serie de detalles que cuando viene a ver quizás le aparezcan muchísimas casas, muchas oportunidades. Pero como esta persona la quería exactamente así, las posibilidades de que se den son muy pocas y al momento que no se le va a dar, esa persona va a estar frustrada. Versus esta otra persona que diga, mira, me gustaría tener una casa que por lo menos tenga 3 habitaciones, en un lugar que sea seguro, cómodo, pero no tiene que ser en un pueblo en específico, no tiene que ser en una localidad específica, sino que cumpla con ciertos requisitos bien generales y una vez cumpla con esos requisitos generales, que nosotros le llamamos criterios de valor, pues estamos bien con eso. Así que global versus ser muy específico, tener eso en cuenta. ¿Qué cosas hay detrás de lo que esperamos? ¿Qué cosas hay detrás? Y yo le llamo el qué y el para qué. Cuando hay gente que se obsesiona con obtener ciertas cosas en la vida, quizás ese asunto material, quizás es un vehículo, quizás es una casa, quién sabe, no es tanto la casa, no es tanto el vehículo, es lo que está detrás de eso. Así que el qué tiene un para qué. Y es importante que nos hagamos esta pregunta cuando a veces nos obsesionamos con algo. ¿Para qué? Pues porque quiero... ¿Y para qué? Y continuemos retando eso porque probablemente lleguemos a la conclusión de que no nos conviene. O podamos entonces, por otro lado, validar de que sí, esto es un buen anhelo, esto es un buen sueño. ¿Ok? Ahora, estableciendo expectativas con nosotros. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a decir que cuando estamos hablando de expectativas, podríamos también traducirlo a metas o objetivos. Y vamos a considerar la fórmula que le mencioné anteriormente. Expectativas sumado a flexibilidad de comportamiento sumado a capacidad de soltar. ¿Okay? Entonces, cuando estemos estableciendo expectativas o metas u objetivos con nosotros, es importante que sean específicos. Y yo les voy a dar el ejemplo de esta persona que quiere aprender a tocar la guitarra. Es una de las expectativas que se puso para este nuevo año. ¿Cómo le llaman? Las resoluciones, ¿verdad? Entonces, esta persona quiere aprender a tocar la guitarra. Ahora, aprender la guitarra es muy vago en general. Es importante que seamos un poquito más específicos. Así que esta persona escribió en sus resoluciones: deseo aprender a tocar 10 tonos básicos en la guitarra en un promedio de 6 meses. Pues ya ahí eso es una meta, una expectativa, un objetivo bastante claro. Y si le añade ahí que quiere aprender, por lo menos uno de los objetivos es poder acompañar una canción en particular, una canción que le gusta, quizás en Mi Viejo San Juan, pues ese va a ser parte de los objetivos que va a cumplir. Y con ese tipo de meta, pues ahí esa meta se puede medir, porque en el periodo de 6 meses esa persona puede ver su progreso, cuántos tonos ya ha logrado, por lo menos quizás 2, ¿verdad? 2 por mes o algo así. Lo otro es que esa meta sea real y que sea alcanzable. Aprender 10 tonos en la guitarra en un periodo de 6 meses, ¿es alcanzable? Definitivamente que sí, sí. Y es una meta real. No es algo que sea demasiado complejo y que la persona tenga que sacrificarse mucho. Y el otro punto es que esa meta sea relevante o vamos a decir que esté alineada con los valores de esta persona. No sean metas que sean incongruentes
con la forma de pensar o los gustos de esta persona o con sus valores o algo que vaya a hacerle daño a alguien. Y importante que tenga un tiempo definido. En este caso, esta persona se estableció 6 meses. El otro punto importante es que vamos a empezar poco a poco. Vamos a empezar pequeño. Vamos a hacer lo mejor que podemos, manteniendo nuestro bienestar, sin sacrificar el sueño, sin sacrificar las relaciones con nuestros seres queridos, sin sacrificar una serie de cosas que son bien importantes, manteniendo un bienestar con nosotros y con nuestro entorno. Lo otro es que vas a establecer unas rutinas, unas rutinitas, yo le puedo decir, le llaman por ahí unos rituales o hábitos, para que puedas ser consistente. Porque la consistencia te va a llevar a lograr esas metas, esos objetivos. Y sé flexible y paciente contigo, ¿ok? Bien importante. No te vayas a castigar cuando por alguna razón no has logrado lo que querías lograr. Sencillamente suelta y reprográmate, retoma y continúa. Porque como les dije, la consistencia es súper importante. Las cosas no siempre salen exactamente como las deseamos, pero salen. Y eso está bien. Así que no espere que las cosas salgan exactamente. A veces salen exactamente, pero no siempre. Y esa flexibilidad de comportamiento nos va a ayudar a poder manejar, ver y escoger y buscar otras alternativas. Quiero compartirles rapidito una experiencia que tuve yo. Cuando estaba yo no me acuerdo bien la edad, pero eso fue para el 1990. Yo decidí entrar al Navy porque siempre me llamó la atención la milicia. Y ya yo sabía que la primera fase es que cuando uno ingresa al Navy, uno va a un bootcamp, lo que le llaman un entrenamiento, el entrenamiento básico, que tiene una duración de 8 semanas. Y yo estaba muy entusiasmado con el ingresar al Navy porque por varias razones iba a ser tremenda experiencia para mí, me iba a desarrollar, me iba a ayudar a mejorar mi inglés porque en aquel momento mi inglés era bastante malo. Yo podía entender como 50% de lo que escuchaba y podía hablar como un 15%. Entonces otro aspecto era que iba a recibir unos beneficios para poder continuar estudiando ingeniería, que era lo que estaba estudiando en aquel momento. Así que ingreso. Al cuarto día de estar allí, me llaman a mí junto a otros reclutas y nos dicen que empacáramos las cosas y que nos iban a trasladar a otra unidad. Y yo me quedé espantado. Nos dijeron que nuestro entrenamiento quedaba en pausa y que íbamos a ir a esta escuela especial para personas que no dominaban bien el idioma inglés. Así que era la intención durante ese periodo de tiempo era que pudiéramos mejorar nuestro vocabulario y nuestro lenguaje, nuestra gramática en inglés. Yo me sentí en ese momento bastante frustrado porque las cosas no salieron como yo esperaba. Mi expectativa era que yo entraba al entrenamiento básico y en cuestión de 8 semanas yo salía de ahí y continuaba con otros adiestramientos que iba a tomar. Pues eso me frustró en ese momento. Y estuve en esa escuela alrededor de unas 3 a 4 semanas. Termino, de hecho me fue espectacularmente bien en esa escuela. Mejoré muchísimo mi vocabulario, mi gramática y no tanto eso. Nosotros nos continuábamos marchando como marchan también todas las compañías marchaban y me aprendí todos los comandos y todas esas cosas y llegó el momento de nosotros reincorporarnos al entrenamiento básico. Así que cuando nos vamos a reincorporar fue necesario esperar otra semana más en lo que encontrábamos una compañía donde nos podíamos incorporar. Y eso me tenía aún más frustrado todavía, porque el tiempo seguía pasando.
Lo que no sabía era que cuando me integré a esa compañía, todavía no se había formado el, el liderato, el liderato de la compañía. De todos los reclutas se escoge a un Recruit Chief Petty Officer, que es el que dirige la compañía de todos los reclutas, es el que más alto está en mando y es el que marcha la compañía aquí y allá y es el que da las órdenes. Los squad leaders, una serie de posiciones que no se habían designado. Así que yo me ofrecí de voluntario porque yo me había aprendido todos esos comandos. Y me pusieron a prueba para bien que me escogieron, pasé la prueba súper bien. Y desde ese mismo día yo comencé a manchar la compañía. Al pasar el tiempo, hoy me doy cuenta que era necesario, no se dio como yo quería que se diera, el yo salir en 8 semanas, pero el hecho de que yo me atrasara varias semanas y en lugar de 8 pues me tomara quizás 12 semanas o más, a mí no me impactó nada el tiempo de haberme atrasado. De hecho, lo que hizo fue beneficiarme, porque durante ese tiempo que estuve en esa escuelita aprendí tanto y me preparé mucho mejor que no haberlo hecho. Yo no hubiera pasado por esa escuelita, no me hubiera preparado. Yo no hubiera pasado por esa escuelita y ese momento de pausa, no hubiera tenido la oportunidad de ser el líder de toda la compañía. Y yo estuve dirigiendo toda la compañía hasta que nos graduamos. ¿Ya? Así que fue también tremendo privilegio para mí. Pues les digo, ¿qué les digo con esto? Que las cosas a veces no salen como queremos, pero a veces salen hasta mejor. Y para poder ver eso necesitamos esa flexibilidad de pensamiento. Bueno, ahora, les hablé de establecer expectativas con nosotros. Sin embargo, es necesario, es bien importante que establezcamos expectativas con los demás. Porque te pregunto, ¿te has molestado con alguna persona porque no hizo lo que tú esperabas que hiciera? Sin embargo, esa persona no sabía lo que tú querías. O, por otro lado, ¿te has molestado con alguna persona porque hizo algo que tú no querías que hiciera? Y eso ocurre en el matrimonio, ocurre en la familia, ocurre con nuestros vecinos, ocurre en el lugar de trabajo con nuestro jefe o ocurre con los empleados que se reportan a uno o con nuestros compañeros de trabajo también. Porque no hay expectativas claras en cuanto a qué esperan de mí, qué yo espero de ti. Y si eso no está bien claro, van a haber problemas, van a haber malos entendidos. Cuando hay falta de expectativa, hay malos entendidos. Así que les voy a narrar este cuento, es rapidito. Este cuento lleva por título Todos, Alguien, Cualquiera y Nadie. Estas 4 personas, uno se llamaba Todos, otro Alguien, el otro se llamaba Cualquiera y el otro se llamaba Nadie. ¿Y qué ocurrió? En una ocasión había que hacer un trabajo importante y todos sabían que alguien lo haría. Cualquiera podría haberlo hecho, pero nadie lo hizo. Alguien se enojó cuando se enteró, porque le hubiera correspondido a todos. El resultado fue que todos creían que lo haría cualquiera y nadie se dio cuenta que alguien no lo haría. ¿Cómo termina la historia? Nadie hizo lo que hubiera podido hacer cualquiera. Ese es el problema cuando no hay expectativas claras. Y en muchas ocasiones he visto cuando estos jefes dan estos palos en masa a todo el mundo, porque él esperaba que alguien hiciera tal tarea. Sin embargo, no se le asignó a alguien en específico. Quizás este jefe esperaba que alguien tomara
la iniciativa de hacerlo, pero las cosas no funcionan así. Es importante que podamos establecer expectativas, porque el sentido común no es tan común. ¿Depende de qué? El sentido común depende de nuestras experiencias, conocimientos y ese marco de referencia que hemos ido desarrollando a través del tiempo. Ahora, ¿qué pasa? Mis experiencias no son exactamente las mismas que las tuyas. Así que cada uno de nosotros va a tener un marco de referencia distinto y vamos a ver las cosas diferentes. Por lo tanto, es necesario que tengamos expectativas. Mi sentido común no es necesariamente tu sentido común. Por eso se requiere tener expectativas claras con los demás. Aunque parezca que no hace falta, que es innecesario, créame mi gente, que es necesario. Ahora, junto con las expectativas, viene este aspecto de darnos retroalimentación. Podríamos llamarle también rendir cuenta. Darnos retroalimentación. Porque si tú esperas algo de alguien y esa persona lo está haciendo bien, pues déjale saber que lo está haciendo bien. Sí, para que lo continúe haciendo bien. Pero si la persona está haciendo algo bien y tú no le dices nada, ¿cómo? Nosotros necesitamos saber que estamos haciendo las cosas bien o si hay algo que no estamos haciendo bien. Entonces nos ayuda que nos dejen saber. Ahora, rendir cuentas, vamos a hacerlo primero con nosotros. Vamos a repasar con nosotros mismos. Si nosotros establecimos expectativas con nosotros, pues, ¿cómo me va? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer? Vamos a tener estas conversaciones, pero conversaciones buenas, no es para latigarnos, ni para criticarnos, ni para qué, no, es para ayudarnos a nosotros mismos. Si nosotros somos capaces de ayudarnos a nosotros mismos, entonces vamos a ser capaces de poder ayudar a otros. Así que imagínate que tú eres tu propio jefe, tu mismo jefe, pero es un jefe nice, chévere. Pues entonces te vas a dar esa retroalimentación y te vas a ayudar y te vas a dar tu misma idea, vas a buscar alternativas de cómo mejorar. ¿Está bien? Lo otro es con los demás. Vas a dar retroalimentación a otros de cuán bien lo están haciendo o si hay algo que se puede mejorar o si hay algo que se puede hacer diferente. Pero vamos a dejarles saber. Y tú rendir cuentas a otro. Que alguien te diga si tú lo que estás haciendo lo estás haciendo bien y si hay algo que tú puedes mejorar. Y a veces no nos podemos sentar a esperar que nos lo digan. A veces es necesario que preguntemos, oye, ¿cómo tú me ves a mí? ¿Cómo tú me ves que estoy haciendo las cosas? ¿Qué tú crees? ¿Estoy haciendo progreso? ¿Hay algo que tú crees que debo mejorar? Bueno, pedir esa retroalimentación. Porque eso nos va a ayudar a tener también bienestar, no únicamente con nosotros, sino con los demás. Eso nos va a ayudar a tener unas relaciones más sólidas, más fuertes y más chéveres con los demás. Necesitamos retroalimentación. Y eso hace falta, como les dije, dentro del hogar, en la familia, en el matrimonio, con nuestros hijos. Hace falta también eso con nuestra familia externa. Hace falta entre los vecinos, en lugares de trabajo, bien importante, tener esa retroalimentación y dejarnos saber, tener esa madurez para poder hablarlo y aceptar cuando nos digan que hay algo que debemos mejorar. Oye, vamos a aceptarlo y vamos a trabajar con eso. ¿Está bien? Así que con esto los dejo. Aquí termino la charla y nos vamos a estar viendo la semana que viene. Buenas noches.